Primero unos matices. Primero el profesor Rayo dijo que delegamos en algo. Yo no delegué nada en nadie. No sé, el profesor Rayo igual firmó un contrato, yo no firmé ningún contrato social, no sé si ustedes firmaron o delegaron alguna vez, eso puede ser una parte. Eso no es un contrato ni puede serlo. Ustedes imaginen que ahora les llega a su casa un contrato de una compañía telefónica que no tienen. Por ejemplo, imaginen que les llega un contrato de Movistar o de Vodafone y ustedes no tienen contrato. O les llega, por ejemplo, un contrato de gas natural Fenosa y ustedes son de Endesa. Y dicen, ¿cómo que me llega este contrato? Que yo... Van allí, braman en cólera, van allí a la oficina y me cobran 40 euros por un teléfono. Y que yo no tengo. Y es un contrato implícito. ¿No? Y que usted delegó. Digan, no, yo no delegué nada, yo no firmé nada. Y bramarían por un contrato de 40 euros. Y en cambio un contrato que les obliga a dar la mitad de lo que ganan, no 40 euros, la mitad de lo que ganan al gobierno. Que les obliga en determinados casos a dar su vida o su libertad por ello. Que les permite, en muchos casos, perder 1 o 2 años de su vida en una cosa que llama servicio militar o en algún otro tipo de corbea. Eso es implícito, eso no hay que firmarlo. No hace la mitad de la renta y la mitad de la libertad, eso no hay que firmarlo, eso ya es implícito. Y en caso de juicio, cualquier contrato en el que supuestamente se delega, se fijan las partes y se fija el juez. Cuando yo pacto con el Estado, ¿quién resuelve el contrato? Bien, eso es el primero. Después, claro, aparte que rapiñan. Antes rapiñaban menos que ahora, precisamente porque era más violento y la gente se defendía. Una vez que consiguen... A ver, ningún pastor quiere que sus ovejas se peleen. Al pastor le interesa tener sus ovejas gordas y obedientes, porque si tiene que andar a palos con ellas y a domarlas, o los caballos o lo que sea, pues pierde dinero. Cuanto más domadas estén, mejor. Le interesan sus ovejas gordas, por eso le interesa que haya paz. Pero cuanto más paz haya en el país, más gordas están las ovejas, mejor, más lana tienen, más para esquilar. Las ovejas salvajes son malas de pillar. Entonces, se rapiña más ahora, precisamente porque la población es más dócil, porque se consiguió, entre otras ideas, la idea de que el Estado es inevitable. Esto me recuerda a aquellos debates que había cuando yo era joven, cuando, digamos, la religión estaba más extendida. Yo soy católico, yo sé que es otro debate, ¿no? Pero la idea era, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? ¿Estás loco? Una cosa por el estilo. ¿Cómo puede existir un mundo sin Dios? O sea, el debate que estamos planteando aquí es el mismo que planteaban en la Edad Media un ateo que se le ocurría decir que Dios no existía. Exactamente el mismo. ¿Cómo no va a existir? Entonces, ¿quién inventó esto y otro? ¿Y cómo funcionaría esto y lo otro? Es decir, exactamente el mismo argumento. Solo que lo ha trasladado al ámbito del Estado. Ahora el loco eres no el que desafía a Dios, sino el que desafía al Estado. Entonces, el loco... Yo recuerdo siempre cuando fue la invasión de Irak. Entonces, en Irak la comida la daban con cupones. Las daba el Estado con cupones y le daba los zapatos con cupones. Y yo recuerdo entrevistas a la gente, ¿y ahora cómo vamos a hacer para comer? ¿Quién no hay Estado que nos da los cupones? ¿Quién nos da los zapatos? Porque van como nosotros, van a la tienda, trabajan y compran, ¿no? Pero la gente no concibe, y ahora entramos en el tema de defensa, este tipo de cosas. Vamos a ver. Bueno, aparte de otra cosa, el estado de naturaleza supuestamente es salvaje. El estado de naturaleza, la gente salvaje, en cambio, es lo suficientemente sensata, tiene lo suficientemente cultura como para firmar un contrato. Es una cosa muy extraña ese estado de naturaleza. O sea, porque para firmar un contrato, requieres de unas habilidades sociales, de unos conocimientos, de un capital social, que diría el señor Capella, previo, de respetar contratos, de cumplir, etcétera, que tiene que ser previos a ese contrato. Si no, entonces no serían tan salvajes aquella gente de antes. Digo yo, no veo yo. Y después eso, siempre se nos pinta un mundo sin Estado, el mundo de Mad Max, o la carretera de Cormac McCarthy. Nos pintan así una cosa, así con coches locos, matando así. Que es el imaginario, es el mismo cuento que me contaban también del infierno, que eran así, que iba a arder todas las almas allí, pues nos pintan también en la literatura, en el arte, nos pintan un mundo sin Estado como un mundo salvaje, no un mundo evolucionado, no un mundo de eBays, bitcoins y cosas por el estilo, sino que nos pintan un mundo. Pero además hay otro factor, siempre se piensa que va a ser una guerra de tribus. Vamos a ver, hay conocimientos, no sé, se puede discutir, pero el conocimiento es difícilmente reversible. Es decir, buena parte de nuestro capital de conocimiento ya lo tenemos. Y si llegamos a una sociedad sin Estado será porque buena parte de la sociedad se ha convencido de que eso no puede funcionar bien. O sea, está en la mente de la gente una sociedad cooperativa, pacífica y de libre cambio. O sea, estará en nuestra mente. Entonces, si eso se elimina, la gente será igual. Porque yo soy de la teoría de que quien mantiene la paz y el orden no es el Estado, es la gente.
no es el Estado. El Estado no tiene capacidad ninguna de mantener el orden, como yo explicó ayer Ignacio Medina, diciendo que en una cárcel, ni siquiera en una cárcel, es capaz de mantener el orden. Y si no, fíjese, y en las mismas cárceles no es lo mismo una cárcel en un país de estos que se mira así, de talibanes y gente así por el estilo, que una cárcel suiza. Parece que es más ordenada la gente en un sitio que otro, porque es la gente la que es ordenada, es la gente la que está civilizada. La gente que vive en una sociedad anárquica sería la gente que está aquí. Y la gente moderna es razonablemente civilizada, no son los tiempos de las tribus, de estas hordas, de todo tipo de cosas. O sea, es difícil esa reversión, entre otras cosas porque tenemos conocimiento acumulado. Y ahora estamos acostumbrados a hablar, a comerciar, a intercambiar con todo el mundo. Y estamos acostumbrados a la paz. Quien trae la paz y el orden es el comercio. Las virtudes del comercio, las virtudes de ganar enemigos, amigos, como decía el profesor Castro ayer, de hacer amigo del enemigo. Y eso es lo que sería difícil revertir. Que la gente no, pensaríamos que seríamos como una tribu, que íbamos con porras a darle a la gente en la cabeza. No, ya podríamos hacerlo, aquí no lo hacemos. Aquí hay hombres y mujeres juntos, podemos ir como gorilas a violar a las mujeres. No. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos ya interiorizado una serie de valores, pero igual tenemos interiorizado esa serie de valores, fruto de la religión, de la cultura y una cosa por el estilo. Esa interiorización es la que nos llevaría a que no fuéramos a la guerra. Si quieren que entre en la defensa ahora o quiere contestar al profesor Rayo. A ver, que no ha existido nunca un contrato social y que todo eso es un cuento y una... Es que la delegación no tiene por qué ser explícita ni tiene por qué ser voluntaria. Es decir, que todo eso no ha existido nunca y que es una historia para racionalizar a posteriori, eso es evidente y yo lo compro, precisamente por eso, insisto, creo en la anarquía filosófica porque no es una buena justificación de por qué el Estado tiene derecho a gobernar. Dicho esto, sí hay gente que delega, es decir, hay gente que está muy convencida de que el Estado tiene derecho a gobernar y está de acuerdo con ello, por tanto se trata de una delegación, y aunque nosotros sabemos que no hemos delegado voluntariamente, si mañana nos atracan o nos roban, el código y los procedimientos con los que resolvemos y protegemos nuestros derechos sí son el código y el procedimiento de ese Estado. Por tanto, sí utilizamos los canales que ha puesto el Estado a nuestra disposición. A eso me refería con delegar, que hoy la forma que tenemos de resolver los conflictos pasa por los cauces que ha habilitado el Estado. Eso no significa que con otros cauces no se pudieran resolver. Lo que, insisto, digo, es que hay que probar cómo esos otros cauces se pueden estructurar. La idea de oponerse es decir que el Estado no puede existir es como decir que Dios no existe. Sí, equivalente en cuanto a la reacción social. Pero es que cuando la imagen de Dios era omnipresente es porque ofrecía prácticamente la única explicación existente a muchos fenómenos que no entendíamos. Cuando pudimos empezar a decir en serio, o otra gente empezó a decir en serio que Dios no existe, es cuando contamos con un conocimiento científico más aproximado de cómo puede haber surgido en la sociedad el orden y las especies sin Dios. Es decir, tuvo que llegar un señor que se llama Darwin para proporcionarnos ese conocimiento ya más formalizado y más científico. Y yo lo que estoy diciendo, por traducirlo quizá en un lenguaje más coloquial, es que necesitamos un Darwin del anarquismo político, y no está. Y en la medida en que no está, podemos decir, el Estado no existe, como decía, Dios no existe, pero hasta que no haya una explicación sólida alternativa a eso, va a ser muy difícil que estas ideas... Bueno, debatimos ahora sobre defensa, que yo creo que es un punto crucial. Y luego, el estado de naturaleza, obviamente es ridículo pensar que del estado de naturaleza se sale porque se firma un contrato, porque ya deberían ser civilizados. Yo creo que ese es un argumento naif del estado de naturaleza, que obviamente yo no defiendo, pero el estado de naturaleza sí lo puedes ver como un proceso de ajuste mutuo. Es decir, tú y yo nos matamos y dejamos de matarnos no porque nos sentemos a negociar y firmemos un armisticio, sino simplemente porque en lugar de estar todos los días atacándote, un día me empiezas a dar un tributo y yo regularizo esa situación y dejo de atacarte. Y ese es no un contrato, porque no es un contrato voluntario, es un contrato de agresión, efectivamente, pero si no lo quieres llamar contrato, llámalo pacto o llámalo regla, que es el fruto de una extorsión, ¿de acuerdo? Pero es una extorsión que conduce a un acuerdo de ajuste mutuo, pues seguiríais luchando y por tanto seguiríamos en el estado de naturaleza. El estado es, bueno, en un estado violento, si lo queremos llamar, es decir, en un estado con conflicto permanente,
precisamente de pillaje y de rapiña mutua. El Estado lo que hace es decir, yo dejo de rapiñarte sistemáticamente y lo que hago es profesionalizar la rapiña, institucionalizar la rapiña. Tú me pagas un tributo y yo dejo de agredirte, dejo de perseguirte y dejo de atracarte. Y de hecho, si no lo pagas, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo el acuerdo de sumisión que tú has firmado, y como yo soy más poderoso, te encarcelo. Y como yo tengo el apoyo de una parte de la población para encarcelarte, te encarcelo. Entonces, el punto es, ¿cómo pasamos de una situación donde no hay un mecanismo acordado, consensuado, más que acordado explícitamente, consensuado, de resolución de conflictos, cómo pasamos a uno donde sí lo haya? Porque comentar, y yo creo que esa es una línea muy interesante, si se extienden las ideas liberales y el orden social, pacífico y comercial, el Estado irá perdiendo peso, de acuerdo, pero es que, como he comentado en la charla, la idea de que es una sociedad pacífica, de que es un libre cambio, son ideas subjetivas sobre las que tampoco va a haber en muchos casos consenso entre las partes. Puede haber gente que considere incívico que una persona esté fumando porros, por ejemplo, porque está básicamente perjudicando su vida y el futuro de las generaciones futuras. Y para todo lo otro puede ser perfectamente pacífica, pero para eso no. O los términos de cuánto se adquiere o no la propiedad. Y para todo eso, en esos ámbitos van a surgir conflictos, y la cuestión es quién y cómo resuelve esos conflictos. Es decir, cuál es la autoridad a la que se le encarga y que vela por la resolución de esos conflictos. Y de nuevo, estoy de acuerdo en que el Estado no mantiene el orden, o no mantiene todo el orden. La cuestión es, sin Estado habría más violencia, es decir, volveríamos a un enfrentamiento casi grupal para ver quién se convierte en el grupo predominante que rapiña a los demás. Pues es un escenario que creo no es en absoluto descartable. Bien, el debate sería, bueno, ahora voy a entrar en la defensa, pero el debate sería si los estados causaron más muertos o menos que la violencia privada. Y eso hay que contarlo. Rummel lo contó en el siglo XX, le daba 100 y pico, casi 1.000 millones de muertos en el siglo XX por el Estado. 170 millones. 170 millones de muertos por el Estado. Sí, sin contar las guerras. Y me parece que muertos por violencia privada le daba 13 o 14. No es comparar. ¿Qué? Pinker dice que el crecimiento de la población, o sea, el porcentaje de muertes sobre población total es mucho. Bien, pero lo que nos sigo de... Sí, lo que nos sigo de Pinker es el non sequitur. Es decir, hay una correlación. Dice, hay más Estado, hay más paz. Es lo que yo no sigo. Yo digo, hay más comercio y más paz. Ahora pruébame cuál de los dos es. Sí, pero yo digo, ¿cuál de los dos pesa más? Y también al mismo tiempo hubo trata de blancas y hubo esclavitud. Todo eso, como sucedió al mismo tiempo, todo influyó. A ver, ¿por qué? ¿Qué trajo el Estado de más paz, aparte de guerras masivas y cosas por el estilo? No acabo de ver yo la mayor paz, no sé contar, bueno, no es comparable porque no es comparable con las cifras de muertos. No, la leo usted, digo que no hay comparaciones, digo que Rummel las contó en el siglo XX. No sé si son correctas o no. Además, no son... Ahí también se podría decir, pero es un non sequitur. Sí, no, estoy diciendo que... digo que hay que probar, y eso tampoco lo vi probado científicamente, ya que le gustan todas las pruebas, de que sea el Estado, de que sea el Estado el que trajo esa paz y ese orden. Yo digo que no. Tú dices que sí, ahora, ¿dónde está la prueba? Digo que sí. Digo que la comparación tampoco es del todo correcta. No es buena, pero digo que desde luego no sé porque dónde está la paz que trajo. Aparte, es decir, no se pueden comparar muertes privadas dentro de un sistema estatal con muertes provocadas por el Estado. Lo que habría que comparar es muertes privadas fuera del sistema estatal con muertes... Sí, a eso me refiero. Vamos a ver cómo se defendería. ¿Cómo se defendería? Primero, el primer argumento es el del que la defensa es una especie de bien público. Primero, la defensa es un bien subjetivo, absolutamente subjetivo. Parece como si hubiera un nivel de defensa correcto. Y hay gente que... ahora, por ejemplo, hay este lío con los del Estado Islámico y que ponen atentados, ¿no? Entonces, yo leía en las redes estos días gente que quería, si estuviera aquí el señor Boda lo diría, más hierro contra los moros, hierro contra tal. Yo leo a gente de Podemos que es la paz y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, estamos debatiendo ambos bandos sobre la cuál debe ser la cantidad de defensa
que tenemos que suministrar. Y no veo que haya un acuerdo. Uno quiere invadir Siria, bombardearla y arrasar con todo aquello, otro quiere pues, paz, diálogo, armas. O sea, para unos hay demasiada provisión de defensas, para otros hay demasiada poca provisión de defensa. No es un bien público en ese sentido, en la cantidad. Después no cumple el sentido de bien público que en el sentido de que no todos los españoles están igual de defendidos, ni ninguna persona del mundo, porque la defensa, sea cual sea esta, es un bien geográfico. Y todo el mundo sabe que, por ejemplo, quien vive al lado de una comisaría de policía o así está más defendido, y quien vive en determinados barrios marginales de todas las ciudades de España sabe que está peor defendido. Y a nivel militar pasa exactamente lo mismo. Es decir, una persona que vive en la primera línea del frente, una persona, imaginemos, en Ceuta y Melilla, está peor defendida que, por ejemplo, una persona que vive en Huesca o un sitio así, digamos que está más alejada del frente. Además, todos saben que en las guerras, siempre que hay una invasión o así, se sacrifica parte del país para defender, digamos, lo que ellos consideran importante. Pasó en la guerra de Irak, se sacrificó un tercio de Irak y se planteó un frente de batalla cerca de Bagdad, que lo consideraban importante, pero un tercio de los iraquíes los dejaron invadir. Es decir, no todos valen igual. Una unidad marginal más no cuesta, claro que cuesta. La isla del Perejil, ¿cuánto cuesta defenderla? Solo esa isla, que es una isla poblada por cabras. ¿Cuánto cuesta defender marginalmente esa isla? Sí que cuesta una unidad más a defender. Estas islas cuestan mucho dinero defenderlas, marginalmente, porque están lejos del país y no son compactas. Entonces, es un bien subjetivo, no es un bien objetivo. Y es un bien que unas personas desean y otras no desean. Entonces, digo, ese Estado, ¿qué cantidad y calidad de defensa promueve? ¿Es la adecuada? A lo mejor para mí no. Y después porque es un bien subjetivo en el sentido de que hay gente que valora mucho el riesgo, que no le tiene miedo a nada, que se tira en parapente, que se va voluntario incluso a pelear a la guerra de Ucrania o a la guerra de Irak, y se van voluntarios ellos a pelear con el ISIS, otros van a pelear a favor del ISIS, o sea que se ve que no le tiene mucha aprecio a su vida. En cambio, otras personas, pues así, somos más miedosas y nos da miedo salir por la noche, a lo mejor tal, no va a ser que me caiga o que me atraque a alguien, una cosa por el estilo. Es subjetivo. Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta? Para mí el Estado había que poner más, así una policía en cada esquina y tal, para que me defendiera y tal. Para mí es poco lo que da. ¿Cuál es la correcta? No se puede saber. ¿Quién la define? El gobernante, a su interés, a su gusto y de acuerdo con los lobbies que le gustan a Eduardo, así de presión. Pero no tiene ningún tipo de lógica económica y eso es defensa. Pues, ¿de qué vale que digan que hay defensa si la defensa que me suministran a mí no me satisface y es insuficiente y sigo teniendo miedo igual? No, porque ahí no hay objetividad, hay subjetividad. No es una cosa que tú estés seguro o inseguro. Y al revés, la gente que se mete ahí en Guatemala, en medio de los barrios de las maras, y se mete allí por el medio de ellos y anda tan tranquilo y pancho por allí. Es una compra de votos. Con los policías locales se ve. De todas las familias de toda la población, esto tiene un policía local en la familia. ¿Cómo se defendería en una sociedad anárquica? Una sociedad anárquica sería mucho más difícil de conquistar. En todo caso, bueno, los microestaditos, pero una sociedad anárquica, eso en la compilación de Tibor Machan, se llama Anarchism, Minarchism, uno de los capítulos es sobre la anarquía polaca en el siglo XVII. Que no era una anarquía, era una cosa. El señor Rayo no es minarquista, es un microarquista, que es otra variante. Quiero decir, la microarquía, que es una variante, lo explica Charles Johnson en uno de sus trabajos, es una idea que dice que el Estado debe ser el definidor de las leyes, pero no ejecutor de las leyes. Es decir, como que había en Islandia medieval, que no era una anarquía, era una microarquía, es decir, que había una especie de parlamento de sabios así barbudos y así, una especie de senado que determinaba las leyes, pero no las ejecutaba esa cosa, sino que era una especie de santones que había allí arriba. Eso sí, monopolistas del territorio, eso sí, eran digamos, el juez supremo, una especie de juez supremo, una especie de parlamento. Ant-ala se llamaba aquello. Pero la idea es esa, ¿no? No hay una forma de... la anarquía polaca, ¿qué pasó? Los suecos invadieron Polonia cuando había aquella especie de microanarquía y no tuvieron nada que conquistar. Vagaban por el país, nadie se les enfrentaba. ¿Quién se les enfrentaba? No, es que vagaban, no había nadie enfrente, ellos vagaban por el país y un país entero, un ejército no lo puede ocupar. Lo que puede derrotar es una cabeza. Y, por ejemplo, todos los nazis conquistan Francia, conquistan la cabeza, y se ponen ellos en la cabeza de allí y ya dominan Francia entera. Porque además tienen una estructura tan radial, tan jerárquica, que con poner la cabeza, conservar a los funcionarios, porque los funcionarios rápidamente cambian de bando también, conservan solo depuran la cabeza y los policías, jueces y todo más o menos siguen los mismos, los maestros y todos siguen los mismos, se ven en las películas. Les cambian el libro de texto, como si vienen aquellas películas que les rompen unas páginas y después se los mandan leer, pero básicamente el aparato sigue intacto. Entonces, basta.
Pero ¿qué pasaba en Polonia? Que no pudieron conquistarla, daban vueltas por allí porque no había nada que gobernar. Y la población civil, armada en guerrillas, en partidas, como las que montaban aquí los carlistas, esta gente así, los iba hostigando. La retaguardia los mataba por la espalda y ellos no tenían a quién darle. Porque la población se dispersaba. Es lo que comparo yo, por ejemplo, cuando la conquista de España de los incas, y se puede debatir también. Y después la conquista, por ejemplo, las luchas que tuvieron con los indios anarquistas de Norteamérica, las viejas confederaciones indias de Comanches, buenos indios anarquistas, o los indios patagones. Tardaron cientos de años en conquistarlos, porque eran anarquistas, entonces no había que conquistar, tenías que ir uno por uno, o por grupo. En cambio, el Inca, le quitaron la cabeza, pusieron otra cabeza, ya está. Entonces, ¿cómo se defiende? Se defiende como se están defendiendo ahora en muchos países del ejército americano, con diferencia el mejor del mundo, porque no da derrotado, por dos motivos. ¿Cómo se defienden? Uno, como explica Lieberman o Brooks, que estudian estas cosas, haciendo, no ya sé que pierdan las batallas, el poder de fuego es muy superior, sino que haciendo que el coste no les compense, o sea, haciéndole gastar tanto dinero que aún todo lo que puedan saquear de allí en petróleo así, no les compense y se retiren, que fue lo que pasó en Vietnam. Vietnam, que era un país muy pobre, etcétera, echó a Estados Unidos del dólar, perdón, del patrón oro. Básicamente fue la guerra de Vietnam, la financiación con deuda impagable, lo que echó a Estados Unidos del patrón oro. Y ese fue unos costes y por eso tuvieron que retirarse, no pudieron más. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, lo que explican los teóricos modernos de la guerra, las armas modernas. Las armas modernas, McNeill, decía el profesor Rayo que no hay historias del Estado, le doy unas cuantas y lo explican así. McNeill en la búsqueda del poder, por ejemplo, explica que los estados y todo esto, y la organización política tiene mucho que ver con la forma de las armas. Entonces digo, si las armas son pesadas y concentradas, sí que el Estado tiene fuerza, pero ahora están empezando a aparecer armas ligeras, muy ligeras, desde el dron. Por ejemplo, los escenarios de batalla que se plantean son enjambres de drones, atacando un sitio, porque a uno le puede dar, pero a todos no, entonces siempre te bombardean y te atacan con los aviones grandes. Las minas, por ejemplo, las minas son casi indestructibles. Las minas modernas te bloquean, o tanto de tierra como tal, te hacen mucho daño. Y todo el armamento ligero, Kalashnikov y cosas por el estilo, están incrementando su potencia en relación a las otras. De hecho, ¿qué pasa, por ejemplo, y ahí entramos ya en el último punto, lo que dice Van Creveld. Van Creveld es un historiador militar israelí, es bastante libertario. Un libro que se llama Rise and Decline of the State y sobre todo The Transformation of War. Y lo que explica es que el Estado moderno va a desaparecer porque no es capaz de atender a las guerras modernas. El Estado-nación moderno está pensado para atacar otros estados, no está pensado para atacar terroristas. Tienes ahí tanques, force de frappe, tienes portaaviones y te viene un señor con un camión y te hace un daño que te desestabiliza el país. Te viene, en los atentados de París, del Bataclan, me parece que costaron $12.500. Ridículo. Frente a una fuerza que tiene ya solo un coche de esos blindados que tiene el ejército francés, cuesta 4, 5, 6 veces más que eso. Y te desestabiliza un país, y te puede echar bajo un gobierno, y sobre todo te crea una inseguridad en la gente terrible. ¿Y por qué? Porque los estados no están preparados para eso. Otro ejemplo, los piratas, la piratería. El Estado español, cuando le atacaban a la Crana y estos buques pesqueros, mandaba portaaviones o fragatas a combatir con chalupas. Absurdo. ¿Cómo solucionó el mercado eso? Buenos mercenarios privados de la Executive Outcomes, cuando van un buque pesquero gallego, vasco, así, paran las Seychelles, suben 3 mercenarios privados, nada de públicos, privados, con armamento ligero, modulado al enemigo, o sea, con ametralladoras ligeras, no con aviones F-16. Desde entonces, 0 atracos. Y antes atracaban porque aquel buque tan grande pues no era capaz de... Y su respuesta era desproporcionada, bombardeaban una ciudad entera, o hacían como hizo los franceses allí en Somalia, bombardearon una ciudad entera, mataron decenas de inocentes. Estos no, modularon y acabó el problema. Y el problema es que los estados no están modulados para este tipo de amenazas, ni para mafias, ni para guerrillas, ni para piratas. Entonces, lo que hay que hacer, lo que dice Van Creveld, es que el Estado moderno va a desaparecer, van a aparecer formas más anárquicas de sobrevivir. Aquí en una sociedad anárquica no sería tan destabilizada por un terrorista, porque el terrorista ¿a quién atacaría? ¿Quién se sentiría aludido? Porque aquí, claro, matas 40 franceses y es el Estado francés entero quien sufre. Pero si matas 40 personas, mataste 40 personas. Nadie se da por aludido. O sea, no lo... A ver,
Nadie se ha aplaudido en el sentido de que no se convierte en un problema mundial. Ni sale la gente en el Facebook con banderitas y cosas así. Digo porque el otro día murieron 300 en Irak y nadie lo hizo. Depende de quién sean las personas. No estoy diciendo que esté bien matar personas. Digo que el terrorista vería que no tiene a quién atacar tampoco. Sí, mataría a sus vecinos, pero sus vecinos también acabarían aparte. Con una sociedad de este estilo, un terrorista lo tendría bastante más difícil para ocultarse. ¿Que no pueden defenderse? Hombre, yo no sé, hombre. No podría pasar, por ejemplo, que un grupo terrorista diga vamos a atacar Liechtenstein porque queremos recursos, lo vamos a robar y con eso vamos a seguir nuestra guerra santa en otro lado. ¿Podría pasar algo así? ¿Puede atacar a Liechtenstein? Sí. ¿Y cómo lo haría? No digo ir a robarle los bancos, todo lo que tengan ahí adentro para usar esos recursos. Más bien creo que lo hacen otro tipo de estados, ¿no? Eso ya lo hacen. Creo que quien ataca no es el Liechtenstein, ataca en otro tipo de país. Porque el Liechtenstein, vale, pues sí, le atacas, pero ¿qué daño haces? Es decir, aparte, ¿qué enemigos Liechtenstein? Aparte, ya no quiero entrar en cosas de política exterior, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Una sociedad así descentralizada, ¿no? ¿Dónde se metería el terrorista? En la casa de alguien tendría que estar, ¿no? Digo yo, no podría andar las ciudades ferales modernas. Las ciudades estatales son ciudades ferales, ciudades que incluso el propio Estado no controla. Grandes ciudades, Karachi, por ejemplo, o la ciudad de Guatemala, en parte, el Estado no es capaz de gobernar. Río de Janeiro, por ejemplo, no son ciudades que funcionan de facto sin Estado. El Estado no es capaz de penetrar en ellas y tienen sus propias leyes y normas. Hay un trabajo, papers muy buenos sobre cómo funcionan las favelas en Río de Janeiro. Y sin usar muerte, ¿eh? Cómo sancionan ellos los crímenes sin Estado ninguno.